a ti, el alfa y el omega, el principio. Un saludo fraternal para cada uno de ustedes y nuevamente bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. El tema de esta semana, hijos de la promesa, nos lleva nuevamente a las promesas que Dios le hizo a Abraham y que es la promesa donde todos los cristianos ahora nos encontramos como descendientes no sanguíneos, pero sí espirituales de Abraham, de acuerdo a la promesa. Y cuando vamos al libro de Génesis, encontramos que la promesa de Dios a Abraham realmente implicaba dos aspectos. En el capítulo 15, versículo 1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Aquí encontramos que Dios le dice a Abraham: yo soy tu escudo, pero también yo soy el que te va a dar tu galardón o tu recompensa. Y cuando vamos al hebreo encontramos aquí dos palabras. La primera palabra, que es maguer, y que se traduce como escudo. Dios es nuestro protector. Hay muchos pasajes que nos enseñan acerca de cómo Dios se compromete a tener cuidado de nosotros. Y este es un aspecto que podemos ver muy claramente en el Salmos 91, donde Dios se compara a sí mismo como un ave que está protegiéndonos, no solamente de los males físicos, sino principalmente de los peligros espirituales. ¿Por qué? Porque físicamente todos los seres humanos estamos expuestos a la muerte. Y el hecho de que Dios esté con nosotros no significa que nunca vamos a tener un accidente o que podríamos morir en un accidente. Pero lo que Dios está prometiendo aquí: yo soy tu escudo, no solamente en el aspecto físico, que Dios también nos protege físicamente, pero principalmente en el aspecto espiritual. Dios promete librarnos, protegernos, mantenernos espiritualmente. Y esta es la promesa que Dios le hace a Abraham. Por otro lado, tenemos el término sacar, de donde encontramos la traducción tu galardón. ¿A qué se refiere el galardón? Bueno, este término se utiliza en hebreo cuando una persona, después de que ha trabajado, recibe su salario o su pago. Así que la idea que conlleva este pasaje es que Dios es nuestro protector. Y encontramos primeramente el término maguer que mencionamos, que también se utiliza para la caparazón, por ejemplo, de una tortuga, de un cocodrilo, que es como un escudo protector para ellos. Y también encontramos el término sacar, de donde nosotros encontramos que Dios nos recompensa. Pero la recompensa de Dios, podemos decir, no es una recompensa basada en nada, sino que es una recompensa que está basada en los términos del pacto. Dios se compromete con Abraham a recompensarlo, siempre y cuando Abraham cumpla con los términos o las condiciones en el acuerdo que hace entre Dios y él. Y esta promesa que Dios le hace a Abraham incluye
dos partes. La primera la encontramos en el versículo 2, donde dice: respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Ahora, cuando Dios hace esta promesa a Abraham, Abraham tenía 75 años de edad y todavía no había tenido un hijo. Y aunque, si bien es cierto que las personas en el tiempo de Abraham vivían más que nuestro tiempo, llegar a 75 años de edad sin tener un hijo era algo que preocupaba a cualquier familia. Y Abraham había llegado a la conclusión de que el que iba a heredar lo que le pertenecía, o lo que iba a ser el heredero de su casa, iba a ser un siervo suyo, de nombre Eliezer. Pero Dios le dice: no, vas a tener un hijo. Y aquí es donde entramos a la importancia de este tema. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios no siempre se cumplen en el momento. Las promesas de Dios no siempre se cumplen cuando a nosotros nos gustaría que Dios las cumpliese. Y en este caso, pues Abraham tiene 75 años y aunque todavía podemos decir que Abraham no era tan viejo, Dios le hace la promesa. Y Abraham pudo pensar: bueno, si Dios me va a dar un hijo, indudablemente puede ser que dentro de un año, dentro de 2 años, voy a tener un hijo. Pero las cosas no fueron así. Pasaron 24 años y todavía la promesa de Dios de que Abraham iba a tener un hijo no se cumplía. Ahora, el texto nos dice en el versículo 6: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y aquí es donde nosotros entramos en el terreno de la fe. Podemos tener fe en Dios cuando el tiempo pasa y las promesas no se cumplen. Y aunque nosotros encontramos en el libro de Romanos que Pablo dice que Abraham no se desanimó ni decayó su fe, sino que él tuvo confianza en las promesas de Dios. Bueno, encontramos que esos 24 años fueron un tiempo de prueba para Abraham y para Sara. Y sabemos también que en ese tiempo, aunque la fe de Abraham no decaía, Abraham se quiso adelantar y ayudar un poco a Dios. Y el resultado lo vemos en el nacimiento de Ismael. Pero esa no era la promesa de Dios. Ese no era el hijo de la promesa de Dios. Y después de 24 años, Dios vuelve a visitar a Abraham. Y podemos decir, se llega a una edad cuando parece que ya las ilusiones se han perdido, cuando ya no se tiene mucha motivación en la vida para hacer las cosas. Y lo que encontramos ahora en el capítulo 18, cuando Dios visita a Abraham nuevamente para recordarle que él estaba comprometido con la promesa, dice el versículo 11, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara se le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Ahora, realmente lo que el texto nos está mostrando es que para Abraham y Sara, humanamente, ya se habían terminado las posibilidades de tener un hijo. Al parecer ya no tenían tampoco ilusión de tener un hijo.
Porque el texto nos dice que ya eran viejos. Y aunque podemos decir que un hombre de 100 años todavía esperaría vivir tal vez otra tercera parte de su vida en aquel tiempo, ya habían llegado ellos a la edad en que físicamente, fisiológicamente, ya no estaban capaces de tener un hijo. Y por eso vemos la reacción de Sara. Dice el versículo 2, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite? Siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y esta declaración es una declaración que reaviva, como que le echa otra vez combustible al fuego de la fe. Tal vez hay cosas que nosotros esperaríamos que Dios las cumpliese en nuestra vida, o promesas a las cuales nos hemos aferrado, y que pensamos que ya no es posible que se cumplan en nuestra vida. Pero la declaración de Dios que le hace a Abraham acerca de la actitud de Sara, Sara se ríe. ¿Por qué? Porque ella dice, no es posible humanamente que nosotros podamos tener un hijo. Pero la respuesta de Dios, ¿hay para Dios algo que sea difícil? Los cristianos entendemos que para Dios todo es posible. Pero las cosas se hacen posibles cuando nosotros tenemos también fe. ¿Por qué? Porque muchas veces la promesa de Dios tampoco se puede cumplir si nosotros no tenemos fe. Y en este caso, Abraham había mantenido su fe. La fe de Sara ya se había debilitado. ¿Por qué? Porque físicamente, fisiológicamente ya sentía que no era posible. Y entonces Dios le dice ahora lo siguiente, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuve miedo. Y el Señor le dijo, no es así, sino que te has reído. Ahora, aquí encontramos otro elemento. ¿Podemos nosotros engañar a Dios? Cuando Dios dice, ¿por qué se ha reído Sara? Sara negó y dijo, no me reí, lo que pasa es que yo tuve miedo de tener un hijo. Pero Dios le dice, no es cierto, Sara, hay que ser sinceros. Tú realmente sí te reíste, pero bueno, eso no es realmente o finalmente un problema grave para Dios. Pero esto nos muestra cómo nuestra fe en Dios nunca debe de abandonarse. Tal vez el tiempo pasa y lo que le hemos pedido a Dios no se cumple. Puede ser que nos estamos haciendo viejos y algunas cosas que esperábamos que Dios hiciera por nosotros no se cumplen. Pero finalmente Dios cumple sus promesas en el tiempo señalado, como dice el texto, en el tiempo oportuno para Dios. Pero además de la promesa del Hijo, que Dios la cumple, ¿por qué? Porque exactamente en ese tiempo en que Dios visitó a Abraham y a Sara, Sara quedó embarazada. Y el siguiente año tuvo a su hijo Isaac, que por cierto le pusieron por nombre la misma actitud de Sara, risa, porque Sara se había reído. Así que Isaac significa risa. ¿De qué se había reído Sara? Ya vimos. De creer que las promesas de Dios no se podían cumplir en ella. Pero Dios le dice, yo me he comprometido
y yo vine a cumplir la promesa hecha a Abraham. El segundo aspecto que encontramos en la promesa de Dios a Abraham es la promesa de la tierra. Y dice el versículo 7, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y aquí encontramos una promesa no solamente genética que Dios ya le había dado a Abraham a través de un hijo, sino una promesa material. A veces como hijos de Dios, quisiéramos que Dios también nos bendiga materialmente. Y hay cosas materiales que nos gustaría tener, que nos gustaría alcanzar. Ahora, Abraham había salido de Ur de los Caldeos, según lo que nos dice el texto. Una tierra próspera, una ciudad que podría ser de las más modernas, sino la más moderna de aquel tiempo. Sin embargo, porque Dios había llamado a Abraham a salir de Ur de los Caldeos, Abraham creyó que Dios le iba a dar una tierra. Él ya tenía su casa, él ya tenía su tierra, él tenía su ganado. Pero esa tierra, esa casa, esas riquezas que él tenía, no eran la tierra, ni la casa, ni las riquezas que Dios le había prometido. Pero ahora Dios le dice, tienes que irte a un lugar, a la tierra que yo te he prometido. Pero aquí viene la parte más interesante. ¿Por qué? Porque algunas veces quisiéramos recibir las bendiciones materiales de Dios en el tiempo en que vivimos, o cuando somos jóvenes, o antes de ser viejos. Porque irónicamente a veces las cosas ocurren de una manera que pareciera que, ¿por qué Dios hizo las cosas de esta forma? Es como la experiencia de un hijo fiel de Dios, que estuvo trabajando toda su vida. Y durante toda su vida estuvo ahorrando dinero y comenzando a construir una casa que le llevó muchos años para poder construirla poco a poco. Y finalmente cuando ya la termina de construir y llega el momento en que se cambia para vivir en su nueva casa y poder disfrutar de las bendiciones que Dios le había dado en su vida, ese mismo mes se muere. Y alguien podría decir, bueno, ¿por qué Dios no le permitió tener esa casa antes? Bueno, porque así son las promesas de Dios. Nosotros no somos los que conocemos, sino es Dios el que sabe qué es lo que más nos conviene a los seres humanos. Y Dios es el que sabe en qué momento darnos lo que nos ha prometido. Por eso, una de las cosas más importantes que aprendemos en la fe es, como dijo Jesús, no desanimarse, no desmayar. Pero ¿cuándo iba a entregar Dios la tierra que le había prometido a Abraham? La tierra por la cual había abandonado su hogar allá en Ur de los Caldeos. Y entonces dice el versículo 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Ahora, la promesa de la tierra que Dios le había hecho a Abraham no se iba a cumplir en el tiempo de Abraham. Es cierto, Abraham ya estaba viviendo en la tierra que Dios le había prometido, pero esa tierra no le pertenecía. Abraham era un peregrino, un advenedizo en esa tierra. Y Dios le dice, mira, yo no te voy a entregar esta tierra, sino hasta después de 400 años. ¿Cómo se sentiría usted si se le dice que va a heredar, se le va a entregar una herencia
dentro de 400 años. Bueno, alguien diría, no tiene sentido. Pero para Abraham sí tenía sentido. ¿Por qué? Porque al final, aunque él no la iba a recibir, esta herencia, sus descendientes iban a recibir esa tierra que era la tierra de la promesa. ¿Qué significa la tierra de la promesa? Porque allí se iba a cumplir en esa tierra la promesa del nacimiento de la simiente de Abraham, que ya hemos estudiado y que Pablo presenta en Gálatas capítulo 3, que esa simiente es Cristo. Así que Abraham estaba pensando, dentro de 400 años Dios nos va a entregar esta tierra, Dios me va a entregar esta tierra, no a mí, pero a mis descendientes. Y en esta tierra en que yo estoy viviendo, que es la tierra de la promesa, aquí va a nacer la simiente. Aquí va a nacer uno de mis descendientes que va a ser en quien se va a cumplir las promesas del pacto, que es la promesa de la salvación. Y que nosotros entendemos que es Cristo. Así que aunque Dios le está hablando a Abraham de que iban a pasar 400 años antes de que le entregase la tierra, la promesa de la simiente, que es el nacimiento de Cristo, se cumplió 1875 años después de que fue dada la promesa a Abraham. Ahora, nos preguntamos por qué Dios no le entregó a Abraham la tierra en su tiempo de vida. Y aquí no encontramos uno de los aspectos importantes del pacto, que es la misericordia de Dios. No para Abraham, sino para las naciones que habitaban la tierra de Canaán, que era la tierra donde Abraham ahora se encontraba y que era la tierra que Dios le había prometido. Ahora, ¿por qué Dios no le podía entregar la tierra a Abraham mientras él vivía? Bueno, Dios le da una explicación que tiene que ver con su misericordia, con su gracia. Y le encontramos aquí en el versículo 14. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de eso saldrán con gran riquezas. Y tú vendrás a tus padres en vejez, y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y aquí encontramos que Dios le dice a Abraham, es verdad que tu descendencia va a estar en Egipto 400 años, pero cuando se cumplan los 400 años, dice el texto que leímos, van a regresar a esta tierra. Y entonces es el momento en cuando yo les voy a entregar la tierra que le he prometido. ¿Por qué razón? Bueno, porque quienes habitan en esta tierra todavía tienen un tiempo de gracia que yo les he dado de 400 años. ¿Por qué? Porque la maldad de ellos, dice el versículo 16, no ha llegado a su colmo hasta aquí. ¿Qué significa que no ha llegado a su colmo? Quiere decir que Dios a los seres humanos nos da un tiempo de gracia. Y ese tiempo de gracia se extiende de tal manera que nuestras actitudes, nuestras decisiones, nuestras acciones, si son malas, pueden ir llenando esa copa de Dios. Pero Dios tiene paciencia, porque Dios dice, la maldad de los pueblos, de las gentes que habitan esta tierra, todavía no ha rebasado el límite. Ahora, Dios le dio 400 años a los cananeos para que en esos 400 años ellos pudiesen de alguna manera buscar a Dios. Abraham llegó a esa tierra donde no conocían a Dios. Pero el ejemplo de Abraham, los altares que Abraham edificó en la tierra de Canaán,
fueron un testimonio de la fe de Abraham. Y algunos de los pueblos que se relacionaron con Abraham conocieron la fe de Abraham y conocieron también y oyeron acerca del Dios de Abraham. Así que el mensaje estaba allí. Y Dios le dice, este mensaje que tú has dejado tiene que quedar en la tierra por 400 años mientras se extiende el periodo de gracia. Ahora, Dios siempre utiliza un tiempo de gracia para todos los seres humanos. Y Dios nunca va a obrar de una manera injusta con los hombres. Por eso también encontramos aquí en el capítulo 18 que cuando Dios vino a visitar a Abraham para cumplir la promesa del hijo que Dios le había prometido que iba a salir de sus lomos, Dios también viene para destruir las ciudades de las llanuras. Y dice en el versículo 20, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, se ha ido a los límites, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Ahora, aquí encontramos que Dios dice, yo no puedo destruir a las ciudades de la llanura, no puedo destruir a Sodoma, a Gomorra y a las otras ciudades, si ellos no han consumado su maldad, si no han llegado, como dice el texto, al extremo. Y cuando se llega al extremo, podemos decir que no es porque Dios realmente se le haya agotado la paciencia, sino porque los seres humanos excedemos los límites de la gracia de Dios. Y cuando excedemos los límites de la gracia de Dios, ya no hay mucho que Dios pueda hacer por nosotros, los seres humanos. Sin embargo, recordemos que Dios es un Dios de amor y de misericordia. Y mientras tenemos vida y mientras Dios nos da la oportunidad, todavía nosotros podemos aprovechar ese tiempo de gracia, ese tiempo de misericordia que Dios nos ha dado. Ahora, habían allí muchos pueblos que habitaban la tierra que Dios había prometido a Abraham. Y encontramos en el capítulo 15, en el versículo 18, donde Dios le dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los ceneseos, los calmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. 10 naciones que estaban en la lista de Dios y a quienes Dios les estaba extendiendo su gracia. Y podemos decir que Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia. Pero también todos entendemos, todos sabemos que la misericordia y la gracia de Dios llegan a un límite, llegan a su fin. Cuando nosotros mismos le ponemos los límites a Dios, cuando nosotros mismos rechazamos la gracia de Dios y rebasamos ese límite de la gracia de Dios. Por lo tanto, si la gracia de Dios todavía se extiende hacia nosotros, si Dios nos concede todavía el tiempo y la oportunidad, estamos en el tiempo de volvernos a Dios. Y como dice el salmista y como Pablo repite ya en Hebreos 4, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Las promesas de Dios son fieles, las promesas de Dios son verdaderas y las promesas de Dios no cambian. Aun si nosotros fallamos como Abraham,
también falló en creer al haber tenido un hijo que no era el hijo de la promesa. Dios todavía mantiene su promesa. Por lo tanto, no importa hasta dónde hemos fracasado, hasta dónde hemos fallado. Dios todavía está dispuesto y su gracia está todavía extendida para que nosotros nos podamos volver a Dios y para que podamos seguir manteniéndonos como los hijos de la promesa. Que esta bendición espiritual que recibimos ahora de Dios a través de Cristo Jesús nos mantenga como hijos suyos, como hijos verdaderos, como hijos de la promesa, hasta que Jesús aparezca en gloria y podamos encontrarnos con Él. A ti el